Los invitamos a explorar mundos desconocidos, a adentrarse a los oscuros pasillos de las bibliotecas, a cruzar el umbral de lo fantástico. Bienvenidos a la Frontera de los Libros Podcast, donde su anfitrión, Claudio Soto, conversará con diferentes exponentes de la literatura. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Frontera de los Libros, donde estaremos conversando el día de hoy con Pablo Pinto Canales, escritor de terror y quien ha presentado hace muy poco un libro de 9 relatos de terror llamado Horror es Humano a través de Aura Ediciones. Así que estaremos conversando sobre este libro, su anterior trabajo también y los proyectos a futuro en cuanto a trabajos literarios, obviamente. Estaremos conversando cómo se gestó su desarrollo como escritor de este género de terror y muchas cosas más interesantes. Así es que, bueno, primero que todo agradecer a Pablo, quien accedió a conceder esta entrevista para poderlo conocer su trabajo, y también quiero invitarlos a que puedan revisar a través del blog de La Frontera de los Libros, puedan conocer la reseña del libro Horrores Humanos, para que ustedes puedan un poquito conocer de qué trata este libro y así se pueden interesar aún más sobre este libro de terror. Entonces la invitación es doble, para que puedan escuchar este audio con una muy buena entrevista donde conversamos muchos temas relacionados con el terror. Así es que tiene la particularidad este autor de que su conocimiento lo puedas traspasar muy bien a toda la gente que le encanta la literatura de terror o el cine de terror. Entonces la conversación se genera de manera muy muy buena, y también la otra invitación es que ustedes puedan conocer el blog donde tengo varias reseñas, y entre ellas tengo la reseña de su más reciente trabajo, que es Horrores Humanos. Así es que, sin alargarme más, los invito a escuchar este nuevo podcast y también invitarlos a que sigan escuchando todos los podcasts de La Frontera de los Libros. Hola Pablo, primero que todo quería agradecer que te diera el tiempo de un día domingo por la tarde para poder conversar sobre literatura, así es que te quería dar la bienvenida y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, Claudio. Para mí un gusto poder conversar, además a la distancia y que las barreras no nos separen en esta era digital. Claro. Bueno, Pablo, primero que todo, la primera pregunta que les hago a todos los entrevistados es: ¿dónde naciste y en qué ciudades tú has vivido? Yo nací en La Serena en el año 83. Estuve a punto de nacer en Ovalle, de hecho, porque mi familia vivía ahí. ¿Ya? Mis papás eran los dos arquitectos, entonces, y trabajaban en sistema público, en municipalidades, turismo, incluso trabajaron en algún momento. Y resultó que ellos vivían ahí, pues en Ovalle, y estuve a punto de nacer en Ovalle porque creo que mi mamá empezó labor de parto estando allá, y se lograron trasladarse al hospital de La Serena, y por eso nací en La Serena. Claro. ¿Y en qué otros lugares has vivido? Viví en hartos lados, justamente por el trabajo de ellos. Fue bastante itinerante la cuestión. Viví entonces mis primeros años en Ovalle. Después tuvimos una pasada corta por Santiago. En ese momento yo tenía como 3 años, porque debe haber sido como un año ahí, que creo que fue, mi papá iba a estudiar, y después nos fuimos al sur a Puerto Montt, en donde viví de los 4 a los 7 más o menos, que es como donde empieza mi memoria, mis recuerdos. Y después de Puerto Montt, el año 90, nos fuimos para Santiago, y ahí estuve en Santiago toda mi educación básica y media, y el año 2000 que salí del colegio me vine a Viña a estudiar psicología, y me quedé viviendo en Viña hasta el día de hoy, en la misma casa de hecho, y estuve por ahí
una pasada por Illapel de un año por temas de trabajo. Uno de mis primeros trabajos los fui a hacer allá cuando me titulé. Pero ya llevo, o sea, prácticamente 20 años acá en la quinta región. ¿Y cuál de estos lugares es el preferido para ti? Viña es súper rico. Sí. Viña es súper rico, sí, es súper rico para vivir, y en esta etapa como de adultez, con familia, con algunos negocios, porque yo trabajo freelance independiente. Es rico poder vivir acá y visitar de vez en cuando Santiago por distintos motivos y volver aquí a Viña con el mar y la calidad de vida, la verdad que es súper agradable. Igual me pasa que tengo mucho cariño por Puerto Montt, por esa infancia que tuve allá, la recuerdo con mucho cariño y aún conservo incluso algunas amistades de esa época. ¿Y el lugar favorito de Viña que te gusta ir? A ver, de acá de Viña, mira, sé que cerca, lo que me ha hecho difícil cambiarme de casa, porque me gustaría poder cambiarme de casa, ha sido como un proyecto hace un rato, es que muy cerca de mi casa, que es justamente donde estoy hablando ahora, hay una plaza. Ajá. Y que es súper agradable, es un área verde igual amplia, tiene juegos y la frecuento un montón porque tengo un perro que saco por las mañanas y por las tardes a este lugar. Después vengo de repente a jugar con mi hija chica que va a cumplir ahora 2 años. Es un barrio súper tranquilo, entonces es un espacio agradable, silencioso. Me gusta mucho estar por acá. De hecho ya tenemos buena onda así como con los jardineros que mantienen los pastos, los árboles. Sí, son muchos años, Claro. entonces me siento súper a gusto estando acá. Bueno, ahora partiendo por la literatura, tu interés por la lectura, ¿cuándo comenzó y quién fue tu motivador o quiénes fueron los motivadores para que comenzara este amor por la literatura? Mi interés por la literatura empezó súper chico y fueron mis papás los que lo motivaron. Yo tengo una hermana mayor que yo, 2 años nada más, y desde muy chicos nos fueron regalando libros. O sea, en mi casa siempre hubo muchos libros, ellos tenían su biblioteca personal y nosotros también teníamos nuestros propios libros y nos motivaban harto como a leer y en particular esa infancia que yo te cuento en Puerto Montt, igual era una infancia en donde teníamos mucho, o sea, por temas de clima, igual había que pasar harto dentro de la casa, yo creo, entonces había que inventarse hartas cosas que hacer dentro de la casa. Yo creo que una de ellas era la lectura o los libros, porque, claro, siendo uno muy chico, como que uno asocia lectura con lectoescritura, y no necesariamente es así, pues tiene que ver como con visitar libros con imágenes y qué sé yo. Claro. ¿Y la literatura de terror, desde cuándo comenzaste a leer? También fue muy chico. Yo intento hacer como intentar recordar cuál fue el momento exacto y siempre llego como a un libro que creo que me trajo mi papá de Argentina, que era de una escritora que se llama Elsa Bornemann, que murió hace unos años atrás, y yo creo que ese fue el primer libro de terror que yo recuerdo, que tenía harto una serie, un compilado de cuentos de terror que supone que era para niños, pero yo creo que yo era muy chico cuando lo leí. Debo haber tenido, no sé, pienso que, no sé si 9 o 10 años, pero era chico. Y me gustó un montón, igual yo cuando chico era bien asustadizo, o sea, esos cuentos de terror que leía cumplían su objetivo, me asustaba un montón. Y yo creo que influyeron como en esa infancia o preadolescencia en ir marcando como un gusto por esa literatura, a pesar de que leía muchas otras cosas. No me sentía un lector de terror o yo tampoco pedía exclusivamente terror, leía de todo. Y más o menos a qué edad comenzaste ya a leer definitivamente o te empezaste como a preferir la literatura de terror? Yo creo que, a ver, me acuerdo de haber sido como entre los 11 y los 12, de haber leído un primer libro que yo escogí, que era de Bradbury, que se llamaba puede haber sido como El Circo de las Tinieblas o algo así, y que lo arrendamos. Me acuerdo que nosotros vivíamos en Las Condes en Santiago y éramos socios
o sea, mis papás nos hicieron socios de la Biblioteca de Las Condes, que todavía existe, un lugar la raja como para ir. Y ese fue uno de los primeros libros que yo elegí de ese lugar, porque también elegía siempre un montón de cómics, que también fue una de mis aficiones cuando era más chico. Y ese libro me gustó harto. De hecho, no me lo terminé. Lo tuve que devolver antes de terminármelo. Pero me marcó harto el imaginario que creaba y de este circo como poblado de personajes extraños y súper misteriosos que llegaban a un pueblo y como que alteraban toda la normalidad de ese pueblo. Era como bien digno de Stephen King, yo creo también. O sea, bueno, me imagino que entre Bradbury y King deben ser medio amigos. Claro. Y a raíz de esta lectura que tú comienzas a conocer, me imagino que también empieza la necesidad de escribir tus propios relatos. Y aquí es donde te quiero preguntar, cuando comienza este amor, ya no solamente por la lectura, sino también por la escritura. Me pasó que cuando estaba por ahí por séptimo, octavo, un compañero de otro curso, de uno de los paralelos, me mostró por primera vez los juegos de rol. En ese momento, Calabozos y Dragones. Y me animó como a que me comprara un manual y que como que probara esto de dirigir juegos de rol. Y ahí empezó como un poco más de narrativa, creo yo. Porque antes me pasaba que si bien escribía algunas cosas, eran como cosas, no sé, encargos del colegio, qué sé yo. Pero en ese momento, cuando yo empecé a escribir como mis propias aventuras, todo empezó a girar en torno a esos mundos fantásticos. Y me pegué mucho con eso durante, yo creo que por lo menos unos 4 años, a ver. Sí, de haber sido como unos 3 o 4 años que estuve escribiendo y creando mundos de fantasía medieval. Y de ese momento hubo como una transición, me acuerdo, en que de haber sido como en segundo medio, yo estaba también súper pegado en ese tiempo con H.P. Lovecraft, que era como el autor que más me gustaba. No tengo muy claro por qué llega Lovecraft. Debe haber sido por influencia también de algunos como conocidos de ese mismo grupo, como de roleros de otro curso, y se dio la situación de que por ahí por segundo medio llegó a mis manos un manual de rol de los mundos de H.P. Lovecraft. Y ahí empecé a narrar terror. Y yo creo que ahí se produjo como el momento clave de empezar a escribir terror, pues, y a producir terror que asustar a otros. Entonces, tu inspiración se podría decir que Lovecraft fue como una referencia en tu inicio. Sí, súper importante, como el horror cósmico y el tema como de las sectas. Bueno, además las historias de Lovecraft como estaban centradas en principios del siglo pasado, entonces también tenía un montón de factores que ayudaban a crear atmósferas terroríficas, como el hecho de, no sé, que prácticamente no hubiera comunicación, claro. Que hubiera, no sé, el telégrafo fuera como un método de comunicación a larga distancia, o que no existiera, o sea, que los autos también fueran como muy anticuados. El tema de la ausencia de tecnología, que hoy día es todo lo contrario, hacía que fuera como, y también como, supongo que la ignorancia propia de una época en que las personas desconocían muchas cosas, pues entonces era fácil echar mano como a eso para crear esos escenarios. Claro. Y tú comentabas que desde muy joven ya tienes algunos relatos que trataban de terror. ¿Recuerdas alguno en particular, alguna historia que ya escribías de joven? A ver, debe ser, pero no sé si era terror lo primero que escribí ahí. A ver, creo que una de las primeras cosas en las que intenté ponerme serio era un experimento que se llamaba Construye una historia de fantasía, y que era una historia por capítulo en la que yo intentaba contar una historia como que giraba en torno a una guagua que iba pasando como de mano en mano, y el proyecto consistía como en no nombrar
a los seres que iban apareciendo y dejar en manos del lector los nombres. Entonces lo que yo hacía era que lo señalaba como con un número, así como está pasando esto y de repente aparece un 1 que bla bla, y a pie de página decía 1, ser pequeño que bla bla bla. Entonces lo que pretendía esa historia era, o sea, totalmente viniendo como del lado del rol, era apelar a un lector súper activo, súper participante, como entendiendo que uno como escritor es responsable del imaginario y de la visualidad que crea en su historia. Me parecía que había que invitar al lector a ser un poco más activo en eso. Y intenté eso y escribí hartas páginas de eso. Había unos personajes medio terroríficos en ese proceso. Cuando me acuerdo, hay un compadre que se llama, creo que se llama El Señor del Espejo, ponte tú, que era un tipo súper grande, o sea, no sé, más grande que 2 metros de altura, 2 metros y algo, que tenía en vez de cara un espejo. Y yo creo que él estaba medio inspirado como en el Drácula de Bram Stoker, así como en esa película, porque me recuerdo que tenía así como pelo largo, trenzado, y lo que hacía ese personaje era como que reflejaba el miedo de las personas en el espejo, entonces como que se regocijaba con lo que provocaba en los otros viéndose reflejado en su cara. Yo creo que ese ha sido uno de los primeros personajes medio macabros. Y bueno, y aparte de Lovecraft, ¿qué otros autores te servían como inspiración en esa época? Edgar Allan Poe también era bien importante, pero yo creo que es porque, insisto, creo que lo exploramos en el colegio y leí, no sé, Bernice, o El Cuervo, o El Corazón delator, que son clásicos, y creo que lo que aprendí de él principalmente tenía que ver como en cómo iban sosteniendo el suspenso y cómo iban soltando de a poco elementos como de la historia, pero en estas atmósferas góticas, oscuras, medias depresivas, de personajes conflictuados, o sea, que también lo tenían los de Lovecraft, y que finalmente los dos lo resolvían con un giro, y eso es algo que yo fui aprendiendo como del remate, o del giro final que revela la historia oculta después de haberla mantenido durante una cantidad de páginas, que por lo demás es algo que también me costó mucho, o sea, como incorporar para hacer los cuentos como durables, ¿cachai? Así como para no apurar el final. Es como esa ansiedad de querer revelar rápidamente el por qué estaban pasando las cosas y tener que aguantarlas. Claro. Y junto con ellos, en el terror, pero más del lado de la ciencia ficción, me leí harto de Bradbury, mi papá, que era el que me iba pasando como distintas cosas, de Philip C. Clarke, Philip K. Dick, como ciencia ficción, más que terror, pero que también tenían de repente estas cosas como media oscuras en algunos de sus relatos. Y con ello lo fui construyendo, fíjate. Bueno, y ahora ya hemos hablado de tus gustos literarios. Quería hacerte unas pequeñas preguntas con respecto a otros gustos, pero también tendrían que tener alguna conexión con el género de terror, me imagino yo. Y que con respecto al cine, me imagino que te gusta el cine también. Sí, un montón. Sí. ¿Y cuáles son tus películas favoritas? Si también tienen que ver con el terror. Me gustan un montón los thrillers y disfruto harto de las películas de terror, la verdad. O sea, de hecho, cuando era chico me encantaba que en los cumpleaños, cuando uno era bien chico, pues no sé, pues 11 años, algo así, estaba como de moda, me acuerdo en ese tiempo, estoy hablando de mediados de los 90, que uno arrendara películas de terror, pues, o que incluso intentaba hacer, no sé, pijamada y en la noche oír películas de terror. Y me acuerdo de esa época, no sé, haber visto los Gremlins, los Critters, la Cosa, claro, son como de esos terrores, esos fueron como los primeros que disfruté harto, me gustaban un montón. Y después, siempre me gustó ver películas de terror, pero también me pasó cada vez más que
que hay ciertas películas de terror que son de géneros como muy clásicos, como los slasher, o que siento que tienen tramas como que no se sostienen en sí mismas, ¿cachai? Que son demasiado obvias, o que tienen poca profundidad, que no, como que no me gustan, porque las encuentro como torpes, ¿cachai? Así como burdas. Y a pesar de que igual lo puedo pasar bien viéndolas, no sé, pues como si uno se remonta también a esas películas como de terror de los finales de los 90, tenía Scream, o Sé lo que hicieron el verano pasado, o no sé, pues como ese tipo de que era lo que asustaba en ese momento. No así lo que fue en algún momento Pesadilla o Viernes 13, que eran slasher que yo encuentro que para la época cumplían su objetivo, pero hoy día los slasher lo encuentro como ridículo. O sea, no sé si alguien se asusta realmente con algo así. ¿Y tu película favorita? Vale. A ver... que puedes ver muchas veces. Sí, ¿sabéis qué? No soy mucho de repetirme películas. ¿Ya? Nunca me he obsesionado con películas de verlas muchas veces. De hecho, las películas que veo más veces yo creo que son las películas más estúpidas. Como de humor así, tipo, no sé, Ben Stiller o Rob Schneider, así. Estupideces, po. Que me cago en la risa. Películas de terror que vi hace no tanto y que me gustaron harto fue, ponte tú, Hereditary, que la encontré espectacular. O It Follows, también me encantó, la encontré buenísima. Ahora, de hecho, quiero ver, el creador de Hereditary, viene Midsommar, que se supone que es como la cara luminosa del terror, y me parece bien interesante, o sea, ver qué es lo que va a pasar ahí. No sé, puede ser que incluso ya se haya estrenado, porque era por estas fechas. Y de las series donde también he invertido harto tiempo, series como True Detective, que encuentro que es una joya, ¿cachai? O que no sé si son terror puro, pero son como policiales oscuros. O de repente situaciones como horribles, se me viene a la cabeza a propósito de True Detective, Río Místico, ¿cachai? Que son películas como con atmósferas súper opresivas y que igual develan un horror, quizás no un terror, sino un horror como el horror de no poder revertir un destino, de no poder revertir una historia, como en el caso de Río Místico. Quería hacer un paréntesis porque recién comentabas que tu lugar favorito era un parque que hay cerca de tu hogar y se escuchan unos pajaritos invidiables. Sí. Así es que yo creo que también sirve de inspiración para un escritor. Bueno, en cuanto a tu relación con la música, ¿cuáles son tus artistas o algún grupo favorito que tengas? El tema de la música para mí es una fuente de inspiración súper importante para todas las cosas que hago. O sea, para escribir, para crear aventuras de rol, para pensar en ideas, no sé, de repente en temas que tienen que ver con pega. La verdad que escucho un montón de cosas, pero creo que a lo que más destino tiempo es como escucho un montón de metal y también escucho harto hip hop, me gusta. Y en el metal encontré siempre como fuentes de idea y de inspiración en toda la variedad de metal que hay. O sea, tení Black, Death, Doom, Gótico, Speed, Power. Escuché todos los metales y ahora sigo volviendo de repente a algunos de ellos, así como... Y también hay como unas músicas que son respecto a escribir, como escribir cosas oscuras. Hay músicas que son como más opresivas y más que son como un poco más atmosféricas y que también crean como tensión, sobre todo, estoy pensando, pero que son un poco más, ¿cómo se diría? Quizás hasta más electrónicas. Estoy pensando en Crystal Castles o Salem. Hay otro grupo que se llama, que son más antiguos, no sé, Type O Negative, Moonspell. Como que cada uno tiene distintas cosas de las que se puede rescatar algo. De repente hay un tono, una música que me inspira algo y me ayuda a escribir, o hay una frase que agarro y esa frase traducida me hace pensar en una idea del cuento. Sí.
Hablemos de tus libros. Ya, pues. Ya. Mira, bueno, tu primer libro es Silencio, del año 2013, publicado por Ediciones de la Lumbre, ¿cierto? Sí, así es. Este libro contiene 15 relatos y, bueno, lo primero es ¿por qué Silencio? Silencio fue el primer cuento que yo escribí que lo percibí como algo más serio, así como una obra más terminada o de mejor calidad que cualquier cosa que hubiese escrito yo hasta ese momento. Que era un cuento, y por lo demás era un cuento que para mí era extenso, porque fueran, no sé, 9 páginas o algo así. Yo en general tiendo a escribir cuentos súper cortos. Escribo cuentos de 6 páginas, ¿no? Como máximo. Y ese cuento me marcó harto y llevaba ese nombre. Y luego cuando hicimos la compilación de historias para ese primer libro, como que caía de cajón que se llamara de esa manera. Y encuentro que el silencio como concepto es algo que no sé si es por sí muy aterrador, porque también puede ser muy relajante, pero creo que es increíble cómo en el silencio se construyen mucho las tensiones, porque en el silencio es como se crea como la expectativa de que algo vaya a pasar, ¿no? Es como si tú pensás en cómo se construyen las películas, es lo que genera la tensión previa a, y por lo demás en el silencio es donde cualquier tipo de ruido, esas pisadas que crujen, las respiraciones, cualquier sonido destaca, entonces hace que toda la atención de todos los sentidos vayan puestas a esos pequeños signos que alteran ese estado de silencio. Claro. Entonces creo que por eso. Sí. Claro, tú comentabas el silencio en las películas, por ejemplo, y de repente uno ve películas modernas, y yo, por ejemplo, en mi casa tengo encendida el televisor o la radio, y en el cine de repente uno ve películas que uno dice, ¿por qué no tienen encendido algo? Porque se escucha, como te dice, cada pisada, pero yo digo, ¿por qué no tienen encendido una radio o algo que suene? Claro, el tema es que, claro, provocar la atmósfera para lo inesperado, que es lo que tú buscas también en tus relatos. Sí, claro que sí. Y igual me di cuenta que en los cuentos que componen silencio, el silencio es bien reiterativo. O sea, me imagino que por lo mismo, son como, aparecen varios cuentos como el momento que precede a ese giro, a una situación inesperada, como dices tú. Claro. Bueno, este libro aún se puede encontrar en Busca Libre. Yo lo estuve buscando y a mí me parece como para poderlo comprar. Pero entiendo que está agotado. ¿En físico? Sí. No sé. Me entero ahora que me cuentan, porque para mí, cada vez que me preguntan, yo los mando a un enlace de nlibros.com, creo que es, ¿ya? En donde sé que está alojado digital y que se puede comprar por pocos dólares, no sé si $3 o $5. Es como el único seguimiento que yo pude hacer del libro. Copias físicas no sabía ni sé dónde hay. Claro, en Busca Libre yo estuve revisando y aún aparece ahí a 8.500. Así que bueno. De la tarea. Pero desconozco si es nuevo o usado, porque en Busca Libre también venden libros usados, así es que ahí lo desconozco. Pero si alguien está escuchando este podcast y le interesa el libro, yo creo que aún puede acceder a los que están en Busca Libre. Así es que buenísimo. Sí, buenísimo. Bueno, este libro entiendo entonces que está agotado en físico, que a través de la editorial, ¿cierto? Eso entiendo yo también, sí. Como te digo, no sé si quedará alguna copia en alguna librería, pero ya implicaría empezar a hacer una búsqueda que no sé si alguien tampoco está dispuesto a algo así. ¿Y existe alguna posibilidad de reedición de este libro? O sea, la posibilidad como de contar con los derechos, sí, yo podría, si una editorial estuviese interesada en hacer una reedición. Y en realidad sería choro, me gustaría algo así. Lo estuve explorando, de hecho, con una editorial independiente antes de hacer la publicación de Horrores Humanos y no me fue bien. Así que tuve ese intento y después dije, en realidad quizás no era el momento, ¿no? Y
y sería luego. Pero me gusta ese libro, me gusta cómo está armado y los cuentos. Encuentro que quedó bueno. ¿Y qué inspiraciones tiene tu primer libro? ¿Se encuentra alguna referencia a autores clásicos del terror? Sí, pues efectivamente tiene mucho cuento inspirado en estos autores como los que yo te mencionaba, como Poe o como Lovecraft. Sí, tiene harto de eso. Y sí, porque el tema del giro final está súper... O sea, abunda, no sé si todos los cuentos lo tienen, pero diría que prácticamente todos, si no es así. Porque era el recurso como que más me gustaba utilizar y que fue uno que intencionalmente para el segundo libro intenté como dejar de lado y buscar otras maneras de narrar que no necesitaran de ese giro final. Entonces yo creo que sí hay harto de esos autores clásicos ahí. Y que tiene que ver con la búsqueda también como de la voz propia, yo encuentro, porque ese primer libro lo publiqué gracias a que fui participante de unos talleres de Marcelo Simonetti, que es el dueño de ese editorial, y con él se dio la posibilidad de generar la publicación y en ese momento la posibilidad de publicar tenía que ver con juntar todos los cuentos que había escrito que más o menos tenían posibilidad de ser, o sea, que tenían cierta posibilidad de ser publicados en el sentido de que no eran pésimos y sumar unos nuevos que fuera capaz de escribir en un corto tiempo como para engrosar el libro y que no saliera una edición tan pequeña, que era como el requerimiento de la editorial. Claro. ¿Y tú de dónde sacas las historias? ¿Estas historias tienen algo de experiencias personales tuyas? Sí, tienen mucho de vida real. Ya. Sí, tienen mucho de vida real, porque el ejercicio que yo más hacía, al menos, no, ahora sí creo que igual sigue siendo como uno de mis recursos, es que me llaman la atención situaciones de la vida real y hago el ejercicio de torcerlas, pues de pensar, oye, ¿qué pasaría si esto no fuese de esta manera y fuese de esta otra? O si eso que ocurrió hubiese salido mal de esta manera, o si en eso que parece tan común y cotidiano, que es el tipo de escenarios que más construyo, irrumpiera esto extraño o esto que se sale de lo común y obligar a esas personas a situarse, a tomar una determinación desde su humanidad y su historia. Y por eso creo que tiene tiene como base en situaciones reales. Y por lo demás, como inspiración para los personajes, también es más sencillo, supongo, aunque no sé si hay otra manera de hacerlo, echar mano a las personas que uno conoce, tener como, por lo menos, en esa construcción de personajes esos referentes. Así que sí pasaba de esa manera. Por ejemplo, en Silencio, el primer cuento se llama 364, que trata de una habitación de un hotel que se llama Copacabana, y como inspiración para ese utilicé un hotel o algunos lugares que vi estando allá en Brasil, en Copacabana. Luego la historia se construyó en base a un montón de otras cosas. Pero el mismo Silencio, que está basado como en una familia acomodada, así como de condominio barrio alto, con una hija chica, también pues eché mano como a familia mía que vive como en esas condiciones. ¿Qué más? El sobreviviente, que cuenta la historia de 3 adolescentes que se meten como en una mina de oro en Illapel. Eché mano a mi conocimiento de Illapel del año que estuve por allá. Y así como que siento que es la manera más sencilla de crear situaciones que sean creíbles, porque sobre todo en el horror uno necesita ir armando un escenario y un hilo conductor que agarra al lector y que lo haga creer que todas esas cosas son posibles. Uh-huh. Tú estudiaste psicología, me decías. Uh-huh. Sí, psicología. Y el estudiar psicología, ¿de qué manera te ayudó a ti para escribir terror psicológico? Yo creo que en la construcción de los personajes ayuda harto, porque se van creando personas, o sea, que tienen quizás un sentir y un razonar muy auténtico,
en base también a una historia que se revela como a través de pequeños detalles, y eso permite que en pocas páginas, como es lo que hago yo, que escribo cuentos muy cortos, uno pueda comprarse esa historia de esa persona, y sirva también como de reflejo empático, es decir, que el lector sienta que eso podría, por lo tanto, pasarle a él también, o a alguien que él conoce. Yo creo que eso es en cuanto como a la construcción de personaje. Y lo otro de la psicología, yo creo que tiene que ver con, que creo que es una mezcla al escribir, que tiene que ver con, no sé, no creo que se pueda saber, pero como con utilizarme yo como lo haría, no sé, una figura, un terapeuta, como en una suerte de relación contratransferencial para en la medida que yo escribo y voy sintiendo ciertas cosas, saber que quizás ese lector va sintiendo esas mismas cosas que yo voy sintiendo. Entonces me utilizo como reflejo emocional en el relato. Que, no sé, suena quizás medio raro, pero es más sencillo. No, sí se entiende bien, Peque. Bueno, este año 2019 tú publicas Horror es Humano por Aurea Ediciones, un libro que tiene 9 relatos, ¿cierto? Sí, quise que fuera de hecho más breve que Silencio, intencionalmente. ¿Y eso por qué? Porque quería que fuera, que tuviera la condición como de edición de bolsillo, ¿no? Quería que fuera como fácil de transportar y que acompañara al lector en cualquier momento, porque siento que esto de leer terror o leer horror no debiera estar como reservado para la noche, a un lugar tranquilo, a una pieza silenciosa, sino que al igual que el cuerpo de los relatos y que las tramas, es algo que te puede pillar en cualquier lado, o sea, cualquier situación se puede tornar en una situación horrorosa. Exactamente. Entonces me parecía interesante que fuese fácil de leer en cualquier lugar y que por lo tanto te pillara desprevenido en cualquier lado. Claro. Y bueno, ¿por qué el título Horror es Humano? Bueno, yo puedo entender que el mensaje es que el horror es parte de nuestras vidas, es parte del ser humano. Sí. Por eso se hace un juego entre errar es humano, horror es humano. Sí, porque yo creo que también lo que aporta la psicología a esa construcción es que yo acepto que muchos de los horrores más horribles provienen de nosotros mismos nomás. Y a veces eso que proviene de nosotros puede tener que ver como con construcciones de vida terribles, que es como esa de el asesino que fue traumatizado cuando niño y por eso asesina, que es como lo más fácil, pero también puede tener que ver con que todos tenemos la capacidad de reaccionar de una manera inesperada frente a situaciones límites. Y entonces, eventualmente cualquiera de nosotros puede ser una persona que cometa un horror sin siquiera saberlo y ni mucho menos quererlo, ¿cachai? Me pasó, ponte tú, ayer estaba viendo un documental en Netflix de unos escaladores que se llama The Dawn Wall, así como el muro del amanecer o del atardecer, Dawn, claro, bueno. Y este escalador al que le seguía la vida contaba que habían ido a escalar a un país así como de mitad de Asia, esos terminados como en Iquistán, así como Jijistán. Sí. Y al compadre lo secuestraron unos rebeldes, a él y a las 3 personas con las que andaba, y lo tuvieron 6 días dando vueltas, sin comida, sin agua, una cuestión terrible. Y él cuenta en un momento que se vio enfrentado, porque de los compadres que los custodiaban, que eran 4 y 4, o sea, ellos eran 4 cautivos y 4 captores, finalmente solo quedó uno. Entonces en algún momento ellos superaron el número y escalando los riscos, siendo ellos más hábiles que este compadre, él que era un pendejo en ese tiempo, no sé, ponte tú que habrá tenido 20 años, 22 años, se vio en la encrucijada de si empujar o no empujar al tipo por el acantilado, para vivir y para salvar a los demás. Y lo hizo, pues. Y esa cuestión le marcó el resto de su vida. Pero tiene que ver
A eso me refiero, como con que el horror es algo... O sea, imagínate, los tipos fueron a escalar, a pasar, se supone que, no sé, el mejor momento de sus vidas y terminan siendo secuestrados y después él termina matando a alguien para liberarse a él y a su amigo. O sea, esa es una construcción para mí, a mi entender, perfecta como un cuento de horror, ¿cachai? Entonces se cumple esa tesis como de que horrores humanos en todos los sentidos. Y bueno, ¿tú cómo llegas a la editorial Aurea Ediciones? Llego gracias a mi buena amiga Carolina Brown, que también ha sido escritora de Aurea en algunos momentos. Ella había sido invitada a una antología de zombies, que yo creo que tú la debes conocer, de zombies chilenos. Exacto. Y me comentó que posiblemente buscaba más relatos relacionados con eso, y como ella sabe que yo escribo horror, me dijo, está pintado como que podía ofrecer un cuento para esto. Entonces me puso en contacto y yo escribí ese primer cuento. Ahí también conocí a Lugo Riquelme, otro escritor ya conocido de Aurea Ediciones. Y después de ese momento, me invitó Hugo con el Daniel Leal al podcast que ellos tenían en ese momento, que ahora sale por Hobby FM, que se llama ¿Y tú qué harías? Y cuando fui a hablar con ellos y tuvimos esa conversación entre los tres, yo estaba buscando editorial y ellos tiraron así como para la talla, así como, oye, Aurea, ya, pues, anda, atina. Y en ese momento mismo no sucedió, pero yo igual me quedé con la idea de que sí, pues en realidad, ¿por qué no? Si son una editorial como que está bien posicionada en género, ciencia ficción, fantasía, de horror no tenían como un gran catálogo, pero yo me daba cuenta que venían publicando harto y que tenían súper buenos resultados con sus autores. Entonces en algún momento me junté con Yoctán Zafira y después con el Martín Muñoz Kaiser, y al Yoctán, al igual que lo hice la primera vez con mi cuento Silencio bajo el brazo, le presenté La fiebre de los que mueren como primer cuento de un posible segundo libro, que de hecho es el primer cuento de horrores humanos, La fiebre de los que mueren, que se llamaba Llevo la fiebre de los que mueren, y después le cambiamos el título a La fiebre de los que mueren. Y ese cuento me abrió la puerta. El Yoctán leyó ese cuento, sé que le gustó mucho, y ahí me dijo, sí, sabéis que dale, armemos algo, y de eso, no sé, habrá transcurrido hartos meses, porque sí, unos 8 meses, entre que yo escribía algunos otros cuentos, armábamos el tomo y decidíamos qué quedaba y qué no quedaba, y así fue como logramos concretar esa publicación. Claro, y además que yo creo que los contactos que tú tenías también tenían mucho que ver con Aurea Ediciones desde antes, porque uno puede encontrar en YouTube una entrevista que tú le haces a Mitchell Depp, sí, con exacto. Chris Fattory, que tiene que ver con una edición anterior que se editó, que se reeditó el año pasado, de La Maldición Fortia. Sí, efectivamente. Y claro, y aquí es donde viene la pregunta, que porque la espectacular portada que tiene Horrores Humanos está ilustrada por Chris Fattory. Entonces, ¿la decisión de incorporarlo a él en tu proyecto fue de la editorial o fue tuya? Porque también tiene ilustraciones, cada cuento tiene su ilustración, que es de Chris Fattory. Sí. Y claro, esa es la pregunta, si tú querías desde antes incorporarlo o de la editorial nació, o se dio entre ambos. A ver, cuando ya teníamos el libro ya casi diagramado, empezamos a ver qué vamos a hacer con la portada. Yo les dije a los chicos así como, oye, pero que la haga Chris, y me dijeron, no, Chris, yo creo que está súper ocupado, no creo. Yo le voy a preguntar, les dije. Y cuando se lo planteé, Chris le encantó la idea, o sea, desde el primer momento dijo que sí, lo que para mí era genial porque ya conocía su trabajo, como dices tú, con La Maldición Fortia, y para mí era un lujo tenerlo como en ilustración de portada. Y después de que él armó la ilustración de portada, me parece que fue Martín el que me dijo, oye, ¿y por qué no le damos así como más fuerza incluso a esto y vemos si es que el Chris, pregúntale si es que él se anima a hacer una ilustración por cada cuento? También se lo planteé, él también súper accesible, feliz, se embaló con el proyecto, empezó a hacer esa ilustración, y de hecho fue tal su involucración, y no me extraña viniendo él, porque él es un tipo súper profesional y súper apasionado por lo que hace. Y él mismo dijo, ¿sabéis qué? Voy a rehacer la portada, que era parecida a la que hay ahora, pero dijo, voy a rehacerla porque
después de hacer las ilustraciones a tinta del interior, se dio cuenta que le había dado un estilo un poco diferente a esas ilustraciones, a la portada que le había hecho originalmente. Y imagínate, pues él mismo, ya teniendo un súper buen trabajo, se propuso hacer la nueva y quedó mejor todavía, entonces fue genial. Sí, no, y la portada realmente es buena. Yo creo que ha sido, porque yo subí la portada a Instagram y ha sido una de las mejores con más me gustas que tiene. Ah, bueno. Es que, sí. Es que es muy buena la portada. Y las Sí. ilustraciones interiores también están espectaculares. Hay unas que son brillantes. Así es que hay un muy buen trabajo de Chris. Sí, igual muy contento y agradecido de Chris. Claro. ¿Y en tu primer libro, En Silencio, tiene ilustraciones o no? Este es el primer libro con ilustraciones. No, ese primer libro fue una colaboración. A ver, en ese momento la editorial me planteó, o sea, ellos postularon un fondo del libro, no adjudicaron y me planteó si queríamos como compartir ciertos gastos proporcionales. O sea, yo me acuerdo que yo puse menos plata que ellos. No sé si habrá sido como un 30-70 o algo así de la inversión inicial. Y mi hermana es diseñadora gráfica, es máster en ediciones, entonces seca en términos editoriales. Y ella fue la que hizo la diagramación y la portada, de hecho. De hecho, la portada que se seleccionó para Silencio es una como de 8 o 9 que ella hizo y que escogimos en conjunto con la editorial. Que ella las trabajó así, tal como se ve, o sea, como manchas de tinta que tenían esta forma como de la mujer gritando. Y uno puede... sí, espera, lo que sí tiene Silencio dentro, ahora que me recuerdo, es que cada cuento no tiene una ilustración, pero la página, la portadilla de cada cuento donde sale el título, tiene hacia ¿cómo se dice? La cosedura, hacia el lomo. Ajá. Tiene como unas manchas oscuras, como si la página se hubiese humedecido o enmohecido. Y de hecho cada una de las páginas, o sea, cada una de esas páginas tiene una figura distinta como de mancha de humedad hacia el lomo. Se me había olvidado ese detalle. O sea, igual tiene arte involucrado. Sí, tiene arte. Sí. Buenísimo. O sea, una razón más para querer conseguir el libro. El que claro, sí. Para la copia física, sí, pues demás. Claro. Mira, acá, bueno, yo leí Horrores Humanos. No he leído Silencio, lo quiero leer. Así es que uno puede encontrar excelentes relatos sacados de la vida cotidiana con respecto a Horrores Humanos. Y eso es lo que tú deseas interpretar, ¿cierto? Y, sí. Y con respecto a la línea literaria, es muy similar a Silencio, ¿cierto? No tiene grandes apariciones. Tiene algunas diferencias como te decía, como varié lo del giro final. Ajá. Hay algunos cuentos que pareciera que terminan un poco en el aire, pero están intencionalmente construidos así, como que me gusta construir un poco con cabo suelto, con final abierto, como para tirarle la pelota al lector y que él cierre su historia. Sí, en ese sentido un poco diferente. Hay un par de relatos como La fiebre de los que mueren y Las moscas, que están escritos con una voz narrativa un poco más acelerada, como de... o sea, alguien me dijo cómo era ese estilo, que es como no sé si el concepto, pero es como de tren mental o como pensamiento a tropel, que es como el delirio de una persona, ¿cachai? Es como una escritura súper acelerada y súper ansiosa, como agitada, que se dan esos dos relatos, que era un estilo que son casi los últimos cuentos que escribí, por eso tienen esa voz narrativa, porque es una voz que me gustó mucho. Hace unas semanas tú estuviste participando en un programa junto a Daniel Leal y Hugo Riquelme. Y sí, les contabas que este tipo de terror el que tú relatas es como demasiado oscuro, y ahora estabas como en otro, experimentando escribir otro tipo de terror. Siempre me involucra en el terror, pero con otro tipo de finales, porque ahí tenías lo que tú estabas escribiendo no es que no te gustara, pero por la situación como de padre de familia ya querías dar como otro tipo de
de giro a los relatos de terror que estabas escribiendo hasta el momento. Claro, sí, de hecho, o sea, para serte sincero, después de ese cuento que escribí para el podcast de los chicos, no he escrito nada más. Creo que eso fue como lo último que escribí, y lo que he venido armando ahora es algo como muy alejado del terror. Creo que justamente eso también, como un intento de irme a un género un poquito más neutro, y creo que también está influido como por las cosas que estoy haciendo laboralmente, como las cuestiones que me estoy dedicando ahora. Entonces, sí, yo creo que me estoy dando un pequeño respiro, y de escribir terror, que igual siempre me visita, es como una cuestión inevitable, porque es lo que más se me aparece. Entonces tengo que hacer un esfuerzo súper consciente por no escribir más de lo mismo, que puede sonar hasta un poco ridículo, así como, pero si es lo que se te sigue viniendo a la cabeza, ¿por qué no seguir contando esa historia? Pero tenía que ver con, tal como lo mencioné en ese momento, como creo que por ponerme del lado de los buenos, o de los que le ganan al terror, y no del lado del terror que triunfa. Bueno, con respecto a los libros, las preguntas finales que te quería hacer, ¿tú vas con libros para todos lados como lector? ¿Cómo lo haces? ¿O qué opinas sobre los libros digitales? Dijimos que tenías un libro, el primero, ya está en formato digital. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo físico versus lo digital, con respecto a la literatura? Encuentro que no son para nada excluyentes, que uno puede tener un poco de todo. O sea, si tú pensáis como en el momento que hubo un auge digital, y se hablaba como que iba a desaparecer la industria del libro impreso, como que se iban a quemar las prensas, así como tipo... Había una película que trataba eso, ¿no? De que quemaban los libros, no me acuerdo cómo se llama. Fahrenheit. Bueno, una película, digo, que hereje, un libro que se hizo la película. Bueno, me pasa que sigo prefiriendo el libro físico. Me gusta la sensación del libro físico, las páginas, la portada. Encuentro que para mí por lo menos es una relación más rica en términos sensoriales de la que disfruto. Y casi siempre ando con uno, no voy a decir dos, bueno, rara vez ando con dos, pero casi siempre ando con un libro encima, por si acaso, claro, por si me toca detenerme en algún momento y leer un cuento. Siempre libros de cuento en todo caso, nunca novelas y cosas así, porque no me da como, supongo que la paciencia o la atención, y pasa que si leo a trancos cortos, después de repente me pierdo de dónde venía y siento que ya me soltó por completo la historia y las tramas. No me gusta que me pase eso. Prefiero agarrar un cuento y leerlo completo, y ya después me quedo con otro cuento y así. ¿Tú el día de hoy tienes algún proyecto listo como para ser publicado, o bien estás preparando algún proyecto futuro que tienes más o menos concretado? O como recién mencionabas, tienes ideas o estás escribiendo para más adelante ahí ver cómo se presenta la publicación. Estoy con hartas ganas de hacer algo como para el lado de libros ilustrados, así como, no sé si álbum ilustrado o cómic, o seguramente, o sea, me tira mucho como hacer cosas así media transmedia, o quizás pensar en una animación corta que tenga a la vez como un cómic. Estoy con un proyecto que tiene que ver con eso, que es como una serie adolescente, se podría decir como tecno-fantástica, que sucede en un mundo como de no tantos años en el futuro, como unos 30 años más, ¿no? Y que trata de una tecnología que está como mega integrada en la vida ya de las personas, que se llama GS o Gogo Snap, y que viene a ser como un celular del futuro, que es como una esfera que flota al lado de las personas y la ayuda a hacer todo tipo de cosas. Ese es mi proyecto. Sí, suena interesante. Ojalá que se concrete luego. Y bueno, esta es una pregunta que también le hago a todos los entrevistados. ¿Y con qué personaje histórico te gustaría conversar, eliminando la barrera del tiempo e idiomática, obviamente? Oh, qué difícil.
con algún autor, algún científico? Lo voy a tener que pensar un momento, ¿eh? Sí, porque no se me viene así como rápidamente algo a la cabeza. Mira, pienso que creo que tendría que ser un inventor. Por ejemplo, podría ser Leonardo da Vinci. Tuve la fortuna de poder ir a una exposición, la raja de Leonardo da Vinci, en un viaje a Italia que hice hace unos años atrás. Y qué onda la cabeza de ese tipo, la cagó. Es espectacular. Es que es una locura. O sea, uno dice, para la época en la que vivió, ¿cómo cresta se te ocurren todas esas cuestiones? Es como... Eso creo que es lo que me gustaría, así como me fascinan las cabezas que son distintas y los talentos que logran pensar de otra manera o llegar a ideas que son imposibles, porque tiene que ver con, no sé, configuraciones tan particulares, supongo. Leonardo da Vinci estaría bueno. ¿Y cuál es tu libro más valioso que tiene en tu estantería, ya sea de manera afectiva para ti o porque es una reliquia, es un libro antiguo? A ver, también es difícil. Bueno, tengo el libro ese que te conté de Elsa Bornemann que me regalaron hace como 20 años o más. Todavía lo tengo, lo conservo. De hecho, no lo he vuelto a abrir. Lo tengo ahí cerrado y creo que es porque quiero... O sea, además de que quiero conservarlo en términos físicos, porque si lo abro seguramente se van a salir todas las páginas, creo que me quiero quedar con lo que sentí o con lo que todavía recuerdo de él desde mi niñez, ¿cachai? Como que no quisiera romper con la magia de ese recuerdo, porque siento que es inevitable que cuando uno revisita lecturas antiguas, las vea desde su situación actual y todo cambie. Y en realidad creo que ese todo cambie en este caso como que podría ser, no sé, pienso decepcionante, no tiene por qué serlo, pero me gusta conservar este recuerdo como intocable de lo que era ese libro. ¿Qué libro tienes hoy en tu velador? No tengo velador. Pero sí, a pesar de eso, mira, en la mochila ando con el último libro de la Caro Brown que lanzó ahora hace poco, que se llama Rudas, que son 4 cuentos de historias así como de mujeres, naturaleza y, no sé, sobrevivencia, pongámoslo así, pero sobrevivencia a la vida, como no a la situación natural en sí. Que está choro, me gusta. Y de hecho me lo estoy llevando lento, me he leído 2 de los 4 cuentos. Y tengo por ahí otro libro. Ahora me encontré con el otro día abrí un estante lleno de libros porque tengo libros guardados. Y me pasa que tengo tantos libros y mi casa está tan llena de cuestiones que he tenido que meter en el closet algunos. Pero tengo también por ahí hay uno que se llama Lo infrahumano y que trata así como con pequeños actos de seres humanos. Si mal no recuerdo, porque lo empecé hace un tiempo y lo solté, había un relato que era de un compadre que todos los días registraba así como fragmentos muy cortitos, casi como haikus de situaciones súper cotidianas. Y deben ser, no sé, pues 200 registros de ese tipo. Y me gusta eso también, como ese placer de los detalles. Y así como que tengo libros que van variando. En este momento el de la Caro es como el que tengo más cerca. Pero ponte tú, también tengo hace 800 años guardado ahí un tremendo tomo que se llama como un compendio universal del relato fantástico, que son un montón de cuentos, como una hoja de Biblia, que también de repente lo agarro y me leo uno, porque tiene los cuentos recuperados como desde el 1800 hasta la actualidad. Entonces hay un montón de material ahí. Pero no soy muy, no sé, se puede decir como muy pegado con los libros. Siento que van y vienen dependiendo de si tengo el tiempo, las ganas y lo que me interesa leer también en ese momento. Como que siempre estoy llenándome de un montón de estímulos y de información y de historia, de todo tipo de cosas. Pablo, ¿cuál es tu experiencia con respecto al terror chileno? Ya sea porque consumes terror chileno, la literatura, o por autores que conoces,
¿Cómo ves este género, la evolución que ha tenido tal vez en los últimos años acá en Chile? Tengo, a ver, los últimos libros de terror chilenos que tuve fueron unos de Bizama, que venía siendo como lo más cercano del Álvaro Bizama. Uh-huh. También súper cercano a él, de Simón Soto, también tenía otro libro que me gustaba, o sea, me gustan, siento que me identifican como el tipo de literatura que ellos tienen. El de Bizama se llamaba Los Muertos, que no es el último, y el de Simón Soto tampoco es el último que él escribió, que lo publicó con Montacerdo, un libro que tiene una portada morada, que ahora mismo algo del mundo, el terror del mundo, bueno, algo así. Y me encuentro que están buenos, o sea, que van como con lo que a mí me interesa, que tiene que ver como con construcciones a partir de historia, de lo cotidiano, de situaciones como superhumanas. Por el lado del cine chileno de terror, tuve harta suerte de conocer a Javier Atrich, que tiene una ópera prima que se llama Huecufe, que le fue súper bien, y con él estuve viendo por ahí unos proyectos. A través de él también estuve participando como del Santiago Horror Film Fest. Conocí también hace poco a Leo Herman, que trabaja con Cinema Fantastic, que son como el lado de terror, donde está obviamente el Jorge Holguín, donde hay otro compadre que se llama Inti Carrizo. ¿Quién más está ahí? Está el Lucio Rojas, que todos tienen como películas, tienen un gran abanico de horror, que está choro en ese sentido. Creo que el cine, siento que el cine está intentando activarse, y por ahí hay harta fuerza en lo que tiene que ver con el horror o con el terror. En la literatura más contemporánea chilena creo que estoy un poco perdido. Seguramente deben haber algunos autores que yo no cacho tanto y que me encantaría como que me recomendaran o que me comentaran. Si van también un poco por ese lado, como te digo, así como el horror, las sagas vampíricas o de hombres lobos o de mutantes o zombies, quizás no son tanto de mi gusto, pero si tienen que ver como con eso otro, por supuesto que sí. Pablo, ¿algunas palabras finales, alguna invitación para que lean tu último trabajo? Bueno, sí. Primero que todo, agradecerte por la conversación, por haber querido tener esta conversación. Horrores Humanos es un libro, como les decía, cortito, tiene 80 y algo páginas, cuentos ilustrados por Chris Fattory, que están muy buenos. Sé que en este momento está en la librería Antártica, a través de la página de la editorial, que aureaediciones.cl será, o com. Sí, CL. Sé también que está en la librería Trayecto, que está dentro del metro, en el Metro Los Leones, por el lado de la línea 6, el nivel -3, es la única librería que después de hacer VIP te encuentras dentro del metro. Ajá. Y espero como que ojalá se den la oportunidad de leerlo y puedan disfrutarlo. Para mí el tema de publicar, a diferencia de algunos otros de mis colegas, que de verdad me saco el sombrero con ellos por la capacidad que tienen de hacer carrera y de ir desarrollando una carrera profesional como escritores. Para mí escribir tiene que ver casi como con quemar etapas nomás y tener las ganas de que la gente lea los libros. Claro. Es como, no tengo como pretensiones en la venta en sí, ¿sí? Entonces, mientras más personas puedan leerlo y compartirlo, más feliz yo. Bueno, muchas gracias, Pablo, por este tiempo, por conversar tan a fondo sobre tu vida literaria, los libros que estuvimos conversando. Así es que te envío un abrazo. Muchas gracias. Y para todos quienes estén escuchando, les invito a que sigan atentos a las próximas publicaciones de estos podcasts con otro autor nacional y sobre libros de fantasía, ciencia ficción o terror, como en este caso. Así que muchas gracias, Pablo. Hasta pronto. Muchas gracias, Claudio. Hasta pronto. Que te vaya muy bien. Gracias.